Bueno, en este segundo vídeo te voy a enseñar cómo calcular el porcentaje de una cantidad. Y aquí está la clave para casi todas las operaciones relacionadas con porcentajes que tendréis que hacer. Yo he estado mirando en mi casa a ver qué situaciones me podía encontrar en las que alguien o algo me hablara de porcentajes. Y fíjate, he cogido aquí un folleto de un supermercado en el que ya de entrada me llama la atención los precios y los porcentajes. Si lo analizo, a lo que se refieren estos porcentajes es a la bajada de precio que experimenta el precio anterior con respecto al actual. Es decir, que si estos molletes de pan valían 0,25 euros, se les aplica una rebaja de un 40% y se obtiene un 0,15. Hay en algunos artículos que me fijaba yo, por ejemplo este primero de una carne, la bajada es de un 20%. El 20% es 20 de 100 o es 20 entre 100, que es 0,2, ¿verdad? O es la quinta parte de un total de 100 en este caso. O sea que también podría ser la quinta parte de 5 y sería 1, con lo cual estarían rebajando 1 euro el precio. Pero en este caso lo han bajado 1,01 porque a nosotros a nivel publicitario, en nuestro cerebro, nos suena mejor que algo valga 3,99 a que valga 4 euros, que sería con la rebaja de ese euro o de ese 20%. Si aquí pusiera 4 euros, nos parece que es mucho más caro que si pone 3,99. Y a nivel publicitario es una estrategia para hacernos comprar. Así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero aún así, yo a lo que me refería es que en casa, en un ratito que he estado, ya he visto que en algo muy sencillo de mi vida, pues me encuentro con porcentajes. Por eso es necesario saber calcularlos, sobre todo en base a hacer compras o a saber qué cantidad de más estoy pagando, por ejemplo, en el IVA. ¿Cómo calculo un porcentaje? ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Pues como ya decíamos que el porcentaje se puede expresar así, 100% si es algo total, o por ejemplo, el 16% si es de cada 100, 16, si nosotros lo pasamos a fracción sería de cada 100, 16, y si lo pasamos a número decimal sería 0,16. Pues es este, el número decimal, el que nos va a dar la clave para hacer la operación de manera mecánica con más éxito posible. Es decir, si yo quiero calcular el 16% de algo que vale 6 euros, ¿qué tendré que hacer? Primero, empezar a pensar qué significa eso del 16%. Es un concepto bastante abstracto, entonces podemos empezar a pensarlo aunque no lleguemos a entenderlo del todo. Pero para aquellos que quizás sois más hábiles en matemáticas, sí que llegaréis a entender que el 16% es una proporción, porque estamos hablando de algo que siempre tomamos como base, que es el 100%. Y cada 100%, 16. Así que en 6, ¿cuál será el 16%? Esto, los que tengáis hermanos más mayores o los que quizá hayáis oído alguna vez a vuestros padres, en secundaria se empieza a calcular con una regla de 3 y decimos, si el 16% o de si cada 100 tenemos 16, en 6 euros, ¿cuál será ese 16%? X. Y aquí resolvemos una ecuación. 6 por 16 entre 100. Y ya veréis que nos va a dar lo mismo que si hacemos de manera mecánica otra operación que para nosotros, los chicos y chicas de sexto, nos resulta más sencilla. Aún así voy a hacer el cálculo. 6 por 6, 36, me llevo 3, por 1 es 6 y 3, 9, 96.
entre 100 es igual a 0,96. ¿Vale? El 16% de 6 euros es 0,96. ¿Cómo puedo calcularlo de una manera más rápida sin hacer esta regla de 3, que es lo que hacen nuestros hermanos de secundaria? Esto para secundaria. Le llamamos regla de 3. Los alumnos de sexto, ¿cómo podemos calcularlo de una manera más sencilla, este 16% de 6? Pues así, utilizando la forma decimal. Así que si multiplicamos 6 por la forma decimal del 16%, ¿qué obtenemos? Aquí sí puedo utilizar la calculadora, porque no estoy directamente operando con números decimales, sino que estoy resolviendo un problema. ¿Cuánto nos da? 0,96. Nos da lo mismo que a nuestros hermanos mayores la regla de 3, ¿verdad? Pero este es un itinerario más sencillo. Buscamos la forma decimal del porcentaje y lo multiplicamos por la cantidad de la que queremos sacar ese porcentaje. Vamos a probar con más números. ¿Habéis escuchado que en la cultura hubo un momento en el que la cultura tenía el 21% de IVA? El IVA es un impuesto. Los impuestos son un dinero que pagamos en las cosas sin que sea el valor concreto de las cosas, sino que ese dinero se paga y va, digamos, a un arca estatal. No vamos a profundizar más, no nos lleve esto a polémica. Vale, entonces, el 21% de IVA se pagaba en cosas relacionadas con la cultura, de tal manera que yo, por ejemplo, podía ir al cine y que me costara 7 euros sin IVA. Y cuando me decían sin IVA, es que a esto habría que sumarle el 21% de IVA del valor de mi entrada. 21% de los 7 euros. ¿Qué tendría que hacer para calcular el valor final? Con IVA incluido. Este era sin IVA. Pues calcular primero el 21% de 7. ¿Cuál hemos dicho que es la manera mecánica que podéis utilizar los de sexto? Utilizar la forma decimal del porcentaje y multiplicarlo por la cantidad. ¿Cuánto nos da esto? Pues cojo la calculadora, 0,21 por 7 igual a 1,47. Así que a mi entrada de 7 euros yo le tendría que sumar un 1,47 y me daría el valor total de mi entrada contando con el IVA. Esto del IVA normalmente se ve muy claro en las facturas y ahora os voy a enseñar una relacionada con las excursiones que hemos hecho en el colegio. Os voy a poner aquí mi ordenador para que lo veáis y os voy a mostrar una factura. A ver, voy a acerco más la pantalla. Vaya, la contraseña no es correcta. Bueno, os enseño, mirad, una factura. Esta factura es de la empresa de autobuses que nos ha llevado a las excursiones del cole que se han hecho hasta ahora. En las facturas pues siempre hay una parte de datos de la entidad a la que va dirigida la factura y luego vienen los conceptos. Fijaos, el día 31 de marzo los chicos de cuarto se fueron a Micrópolis en un autobús de 34 plazas y el valor de ese autobús era 300 euros. El día 5 de abril se fueron los de tercero del cole a Faunia en un autobús de 50 plazas y ese autobús tenía este coste. Ese mismo día los niños de 3 años se fueron a Tamajón en un autobús de estas plazas con este coste. Y ese mismo coste se repitió el día 6 y el día 7 porque también viajaron a Tamajón
los niños de 4 y de 5 años de nuestro cole. Para saber cuánto nos han costado los autobuses, pues se ha hecho el cálculo de toda la suma de números decimales. Yo cuando me llegó la factura en secretaría tuve que hacer toda la suma de estos números decimales. Utilicé calculadora, pero si hubiera querido utilizar mi cabecita, pues los hubiera colocado bien. En este caso ya están bien colocados, unidades delante de la coma con unidades, decenas, centenas y los números decimales organizados. Y me puse a sumar. También podía haber tenido una estrategia, como había una cantidad que se repetía 3 veces, podría haber multiplicado esta cantidad por 3 y haberle sumado estas otras 2. En cualquier caso, la cantidad total que me daba era esta, pero este era el precio sin IVA. A este precio había que sumarle el 10% de IVA de esta cantidad. Así que yo he tenido que calcular este porcentaje y lo he hecho así. Vuelvo otra vez a mi papel y en él he escrito 1.156, que era el total, ,3. Voy a multiplicarlo por el 10% de IVA. 10% en fórmula decimal sería 0,1. Así que multiplico 1.156,3 por 0,1. ¿Cuánto me da? 115,64. Ahora este 115,64 lo tengo que sumar al 1.156,3. Y de esta manera ya estaré pagando también el IVA. 1.200, algo he hecho, 4, 6 y 3, 9, es que esto era 36. 1, 6 y 1, 7 y 3, 10, y me llevo 1 y esto es un 2. Me daba 1.272 euros, que es al final lo que he pagado contando ese impuesto. Ese impuesto que conllevan este tipo de gastos. En el caso de pues, cosas estatales como la cultura, va destinado pues, a unas arcas estatales y en los demás casos pues, va destinado a la empresa que te lo cobra. ¿Veis? Esto ha sido una factura real de algo de lo que hemos hecho uso en el cole y veis cómo hemos aplicado el porcentaje. Vamos a hacer ahora nosotros unos cálculos que nos van a servir como actividad número 2. Para la actividad número 2 ponemos en nuestro cuaderno calcula el porcentaje de los valores siguientes. Uy, te estoy enfocando ahí. Vale, aquí. Calcula el porcentaje de los valores siguientes es lo que ponéis en vuestro cuaderno. Entonces yo voy a poner aquí algunos valores, vosotros tenéis que hacer el cálculo del porcentaje. Por ejemplo, un 14% de 85, 36% de 43, un 23% de 71, un 48% de 25, un 91% de 32 y un 46% de 29. Acordaos de que el truco está en utilizar nuestra calculadora para multiplicar la cantidad por el número decimal al que se corresponde este porcentaje. Después de esto, en los comentarios vais a tener algunas posibilidades de entrenamiento con fichas interactivas. Las podéis utilizar y autocorregir.